Buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos desde el Senado de la República, aquí en la Casa de los Mexicanos. Así me recibieron el día de hoy, así me dijeron. Estoy con el doctor Gilberto Herrera Ruiz, que es senador de la República por Querétaro. Y bueno, pues aparte de los temas nacionales que tienen mucho peso y que los tienen muy ocupados, que les está provocando que se les caiga el pelo y que les salgan canas, y que de repente vemos los debates allá en las redes sociales, debates que sí calan. Nos ha extrañado, doctor, y primero déjeme darle la bienvenida a Bitácora, a Rostros de la Política, que es un nuevo material que estamos lanzando. Felicidades. Que estamos lanzando desde Bitácora. Sí. Darle la bienvenida a Rostros de la Política en nuestro periódico Bitácora Diario. Usted ya conoce Bitácora. Claro. Usted ha estado por ahí con nosotros en 2 o 3 ocasiones. Y déjeme decirle que estoy muy agradecido porque nos hayan recibido acá en el Senado. Y además de que nos dejen abordar temas que de repente allá nos llegan solamente, pues, ¿cómo le llamaremos? No migajas, sino o de rebote. De rebote, muchas cosas, ¿no? Que nos permitan venir a esto y que veamos que los senadores son de carne y hueso y que no están en el edificio ni más alto ni en el más bajo, son mexicanos como todos, ¿no? Agradecerle que me reciba y decirle que muchas gracias, estamos acá. Maestro, gracias. Doctor, el Senado de la República para Querétaro, ¿qué significa? Bueno, es un espacio fundamental. Aquí se aprueban, se conciben pues leyes que van a impactar a todo el país y al final de cuentas es un espacio que creo que es el que mejor representa el federalismo del país, en el sentido de que hay una proporcionalidad donde todos los estados están representados y era una cuestión que en esta reforma electoral se visualizaba. Están también representados en el sentido de 2 titulares de mayoría y 1 de minoría, pues hay 32 estados, hay 96, por lo tanto hay una buena representación federal del mismo. Donde empieza a haber un desequilibrio es cuando hablamos de los plurinominales, que son otros 32 y que pues por lo general la mayoría son de la Ciudad de México, cercanos al poder, cercanos a los presidentes del partido y cercanos a eso, y es donde entonces queda mayormente representado la Ciudad de México comparado a Querétaro y otros estados. Entonces la propuesta que se tenía anteriormente sobre la reforma electoral era eliminar los plurinominales y solo dejar esta representación en donde cada estado tiene el mismo peso sin importar su tamaño de población, su economía y demás, cosa que en la Cámara de Diputados sí sucede. En la Cámara de Diputados actualmente tenemos 5 distritos, habrá un 6º, pero hay estados que tienen 20, 30 distritos y por lo tanto una mayor representación en la Cámara Baja. Aquí no, aquí todos tenemos, cada estado tiene la misma representación, o ese es el espíritu, sin importar el tamaño de población o el tamaño de su economía. Oiga, ¿y esto en qué afecta o fortalece a nuestro federalismo? De ese federalismo que tanto hablamos, pero que también se ha ido olvidando y se ha ido dejando de lado. Hoy parece que los estados ya no quieren hablar mucho de esa liga que tiene con la federación. Sí, o sea, hay una crisis al final de cuentas en el sentido de que cada estado está viendo por su supervivencia o su crecimiento y demás sin importarle el vecino. Y eso tenemos que recuperarlo. A fin de cuentas somos Estados Unidos mexicanos. Es que el federalismo lo entendemos muy cortito. Nada más decir, nuestros estados están sumados para conformar una república, pero ¿qué hay más allá de ese federalismo? Claro. ¿Cómo se reparten los recursos? ¿Cómo llegan los recursos acá? Si todos son iguales en capacidades, diligencias y demás, o si le damos más a un hijo que por alguna discapacidad, por alguna mala suerte, tiene una discapacidad y demás, lo tratamos de ayudar más, una mayor atención y cercanía. Yo creo que ese es el espíritu también del federalismo. Cómo logramos que todos los estados crezcan de una manera equilibrada, igualitaria, sin demeritar que algún estado que tiene una ventaja competitiva o ha sumado muchos méritos pueda seguir creciendo de manera individual. Tenemos hijos que sabemos que solitos
ya van andando y simplemente un pequeño apoyo y demás los impulsamos, pero hay otros hijos a los que tenemos que dar una mayor atención, y yo creo que ese es el espíritu del federalismo, que nadie se quede atrás, ¿sí? Que no juguemos a la rueda de la mar, donde los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán, sino hay que procurar que también jalemos a los de atrás, porque lo que nos hace fuertes como país, y por lo tanto los beneficios de otros nos ayudan a todos los que vayamos adelante. ¿Qué tanto de verdad en este tiempo, en este momento, los senadores, los diputados, los legisladores en general, comulgan sí con lo que está haciendo el presidente, y qué tanto no, qué tantas resistencias se pueden tener? Bueno, creo que aquí es un problema que tenemos que atacar, el tema de los partidos. A fin de cuentas, primero está el partido y después está el Estado, y por lo tanto la población, y eso es lo que tenemos de alguna manera que cambiar en ese sentido. ¿Cómo logramos que se entienda que somos un país y no somos partidos? De tal manera que hay personajes que simplemente están en oposición, así sea incongruente la oposición, simplemente porque esa es la forma de hacer política para un futuro electoral y demás. Pero no fue la misma posición que jugó Sí, por eso. Morena en su momento. No hablo de actual, hablo de años ya que llevamos con esa cultura que hay que cambiar. Ajá. Eso es ¿Cómo correcto. cambiamos esa cultura? Pues hay que ya empezar a hacer una reforma electoral que yo creo que debe ser congruente. Este tema de revocación del mandato, que se entienda que si un senador a los 3 años no ha cumplido de acuerdo, la gente lo pueda cambiar. Un diputado, si a los 3 años, y al año y medio, perdón, de sus 3 años no ha cumplido, también se le puede cambiar para que sepa que tiene que dar cuenta, no de que fui elegido y ya estoy aquí, ya haya sido como haya sido, yo aquí voy a durar 6 o 3 años, dependiendo en la posición en la que se está, y otros temas en donde se entienda que se llegó para representar una población y no representar un partido. Y sí, es un tema no de ahorita, es un tema de años en donde lo has visto desde otros partidos en el gobierno que han mantenido esa postura de que aquí se llega como partido y la disciplina partidaria, y no se llega aquí como gobierno o no se llega aquí como representante popular. Oiga, doctor, cuando me habla de todo este tipo de cuestiones, ¿y qué tanto se han ayudado unos y otros? Pues mira, aquí tratamos, y es una coincidencia que tenemos con nuestro senador Alfredo Botello, lo platicamos en un momento en pasillo, que aquí somos queretanos, en tratar de coincidir en qué es lo mejor para Querétaro, y en ese sentido mostrar nuestra votación propia en ello, y eso yo creo que lo que debe de cada estado el poder mantener. ¿Con Estrellas Rojas qué tal? Apenas acaba de llegar, sí. Espero igualmente, yo creo que la coincidencia se tendrá en lo mismo, y estoy seguro que si nos toman pasillo lo haremos en el mismo tono. Entonces, si te fijas, aquí no estamos peleando, aquí no estamos peleando ni andar sacando un poquito temas locales, porque aquí es nacionales, y que mejor discutamos lo nacional. Pero a veces hay que aterrizar algunas cosas en Querétaro, y hemos visto algunas declaraciones de Gilberto Herrera sobre el tema del agua. Sí. Y tenemos un proyecto que incluso parece que ya avaló la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional del Agua, en el sentido de la construcción de un acueducto 3, que ya generó también una controversia en el estado de Hidalgo, ¿no? Porque el agua sigue siendo de Zimapán, en donde es de ambos estados. Invocan los dos estados, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, al final de cuentas hemos hecho público nuestra argumentación, en el sentido que no vemos cómo vamos a lograr dotar a la población de Querétaro, de la ciudad de Querétaro, con un agua de calidad, potable, limpia, libre de todo impureza, cuando es un agua que viene del drenaje de la Ciudad de México y viene del río Tula, con toda la industria que ahí da. Y a mí me preocupa que tú sabes que toda industria, cuando tiene un desecho, ¿dónde lo tira? Al drenaje. Háblese químicos, etcétera y demás, que no es que lo haga diario, puede ser que compró un tema y ahorita tengo que desecharlo y lo tira en ese momento. Y no se hable también de todos los residuos de medicinas que toda población toma y que va a ir también al drenaje, y que eso no se puede filtrar. O sea, hay muchos temas en ese sentido, esa es mi preocupación.
Mi preocupación no es estar en contra del gobierno del estado, es que tome en cuenta eso y la preocupación de la población queretana de si es el agua más adecuada. Creo yo que ese es el gran problema. Entonces, que no hay control ahorita ni en las plantas de tratamiento ni en lo que se desecha, ni siquiera la cultura. Háblese qué tira los mercados en los drenajes, qué tira un ciudadano normal al drenaje, qué tira la industria y demás. O sea, se ve como el basurero de todo líquido y que no me importa dónde vas, pensando que no va a dañar a nadie en el camino. Y esa es la preocupación principal, ¿eh? De tal manera que no sea que después a futuro acabemos con problemas de cáncer, con problemas de riñones, etcétera, por estar consumiendo un agua que no podemos garantizar que sea potable al 100%. Mientras no controlemos lo que desecha la industria en ese camino y la población de la Ciudad de México, creo yo que es muy complicado, ¿eh? Oiga, doctor, cuando usted nos aborda ya ese tema en ese tenor, seguramente ya tienen ustedes mucha documentación de científicos, de gente que opina. ¿Qué nos lleva esa agua a Querétaro, así como para decirle al ciudadano, pues mira lo que te quieren dar, ¿no? Sí, la Universidad Toma Querétaro, he hecho trabajos ahí. Tú sabes que yo fui rector ahí, y hablando con los investigadores me dicen que sí, ya han revisado eso, también lo ha hecho la UNAM en Juriquilla, y sí hay un tema ahí en ese sentido, ¿eh? El cómo purificar esa agua y poderla procesar al 100%, habrá que saber según la tecnología y el costo que va a tener ello. Entonces creo yo que hay que cuidar, y si no, ver otras fuentes de que se pueda llevar el agua. O sea, es muy sencilla el agua de Sinapán porque ahí está, almacenada, ¿sí? Pero no será que podemos encontrar, al final ese acueducto 2 viene de los manantiales, esa agua que surge de la tierra y son manantiales que vienen de cadereyta, y sí, ahí no es drenaje, no es un agua que provenga de otros lugares y demás, y es la que tomamos ahorita. Habrá que ver en ese sentido para garantizar ese tema, ¿eh? Yo creo que no estamos ajenos a ello y que el gobierno tendrá que verlo y discutirlo con la sociedad y con los expertos que tenemos. Oiga, fíjese que incluso hablando del acueducto 2, ahorita que lo menciona, en otro tiempo y en otro momento había un grupo en Querétaro que se llamaba el Grupo de los 5, en donde estaban gentes que sabían del agua. Maestro Cepeda entre ellos. Sí, el rector de la universidad, estaba Nabil, José Antonio Nieto Ramírez, estaba Lorenzo Rubio de los Montero, estaban algunos personajes muy capaces en esta materia, y no solamente hablaban del acueducto 2, sino el por qué se inunda también Querétaro, qué cosa es lo que le hicieron a la infraestructura de Querétaro, ¿no? En este boom de desarrollo habitacional y que enriqueció a determinados grupos. Pero también nos decían que el agua del acueducto 2 no era tan sana como nos dicen, ¿no? Y hoy cuando usted nos dice que el acueducto 3 todavía es peor que esta cosa, imagínate. ¿Qué sigue ahí? Pues yo creo que hay que hacer un análisis profundo de esa agua, no puntual de un día, un momento, porque te digo, no sabemos qué pueda tirar una industria en un día y es el agua que nos va a llegar. Entonces hay que hacer un análisis anual completo de varios tiempos para ver esa agua. Segundo, la ley exige que una vez al mes revises la calidad del agua que tienes. Pero aquí tendríamos que hacer para el acueducto 3, si quisieran tomar las cosas, diario. De manera que si se detecta algo fuera de lo normal, parar, y bueno, sí, nos vamos a quedar sin agua ese día, pero es mejor. ¿Estás de acuerdo? Hasta que no veamos qué está pasando y demás. El control de calidad ya tiene que ser, si no es diario, sí cada 12 horas, etcétera, para poder garantizar que no estamos mandando agua con algún desecho químico que una empresa tiró en ese momento o que algo sucedió en el camino. Senador, desde esta óptica y desde esta super tribuna que tenemos el día de hoy y que nos permite estar aquí en el Senado de la República, ¿alguna vez le han dicho a los gobiernos, no sé si ahora o antes o tengan pensado decírselo, ya paren el crecimiento de Querétaro si no quieren tener este tipo de cosas? Es algo que hay que visualizar y por eso la importancia de ver a San Juan del Río, de ver a la Sierra Queretana como el futuro crecimiento del Estado. Es cierto, o sea, ya el crecimiento en la capital se está volviendo muy costoso. Lo estás viendo con simplemente corregir 5 kilómetros, de arreglar de 5 kilómetros, lo que cuesta para poder mantener una fluidez del tránsito local.
Y así va a pasar cada una de las inversiones por el tamaño y crecimiento. O sea, lo que define Naciones Unidas como las ciudades ideales de manejo en donde no salen muy caras son lo que le llaman ciudades intermedias. No ciudades grandes ni ciudades pequeñas, ciudades intermedias, que significa que tener una población máximo de 1 millón de habitantes. Okay. Y eso es lo que hay que mantener. También que cuando llegues a eso te conviene más invertir en otros focos de desarrollo, si no esta ciudad se te va a volver muy costosa, como es la Ciudad de México. La Ciudad de México es costosísima, Guadalajara es costosísima y lo mismo Monterrey y demás. Entonces ese es el tema, transporte, lo estás viendo con el agua, cuánto nos va a costar traer agua de fuera para la ciudad de Querétaro. Y entonces es un tema metropolitano porque ya no es de la ciudad de Querétaro, es Corregidora, es el Marqués, hasta Huimilpan, que están Colón. Si no me dejan crecer aquí, otros municipios les interesa el predial, les interesan los impuestos, aquí vénganse. Y entonces sigue creciendo la ciudad como tal y las necesidades de la misma, lo que la industria demanda en términos de agua, en términos de transporte, en términos habitacionales para sus empleados, etcétera. Y entonces se ha vuelto un desorden, gente que vive en Corregidora pero trabaja tal vez en el aeropuerto o trabaja en el centro, entonces todo lo que se gasta en la comunicación cuando no se ha desarrollado algo. ¿Tienen algún estudio de cuántas horas vida pierde hoy un queretano en este asunto? Y lo que cuesta eso. ¿Y lo que cuesta? Entonces eso es lo que tiene que cambiar. Yo creo que Querétaro debe de empezar a impulsar, porque no lo puede por decreto prohibir, pero sí impulsar el crecimiento de San Juan, el crecimiento de Cadereyta, el crecimiento de la Sierra Queretana y Amialco, para que además los beneficios del crecimiento beneficien a todo el estado y no solamente a una ente. Todo joven, su interés es irse a estudiar a Querétaro y ahí se queda. Y ya no regresa a su municipio a enriquecerlo en lo que eso conlleva, porque pues qué empleo tengo de Peñamiller, estudio mecatrónica, ¿qué regreso a mi municipio? De la Sierra me vengo a estudiar algo y enfermería. Sí, y a qué regreso. Entonces eso es lo que necesitamos empezar como Estado, a generar un desarrollo donde no tengamos un corredor que es lo único desarrollo, que es Querétaro, San Juan, todo lo que significa la autopista, y todo lo demás no existe. Sin embargo, Querétaro se ha convertido en una capital económica de México y le aporta al mundo y a Querétaro y a México. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es su charla que tienen ustedes, senadores de la República, del color que sea, con su gobierno? ¿Qué hay que hacer? Es un tema realmente estatal, de planeación estatal y de cómo generar incentivos para que convenga más el instalarse en San Juan del Río, Cadereyta y demás que en la capital de Querétaro. Y segundo, poner ya más límites al tipo de crecimiento. Tú mismo lo dices, las inundaciones se provocaron porque todos los cerros se empezaron a pavimentar, ¿sí?, con casas y demás de una manera desordenada, y esa agua pues en lugar de que se absorba en las montañas, baja, o en los cerros, baja a las partes más bajas y se provoca las inundaciones que tenemos. De tal manera que la lluvia, que antes era una bendición para nuestros abuelos, ahora ya la gente dice, ojalá y no llueva, porque problemas de tráfico, problemas de todo y demás, cuando debe ser lo contrario. Y fíjate bien la política también en el manejo del agua. ¿Cuánto invertimos para sacar el agua de Querétaro a través de drenes? Millones de pesos. ¿Y cuánto queremos invertir para traer agua desde para acá? Cuando esa agua que llueve era lo que le dio sustento a la población queretana cuando nace y cuando empieza a crecer, porque esa misma agua era la que se usaba al río Querétaro y todo eso para el mismo crecimiento poblacional. Y eso es lo que debe ser. No hay más agua, a empezar a ubicar empresas en otro lugar porque ya no hay agua por ello, ¿sí? Y ponerse en otras localidades. Entonces creo que sí, nos falta planeación que el Estado debe desarrollar y los legisladores queretanos lo apoyaremos en todos los sentidos en lo que vislumbre eso de desconcentrar lo que es Querétaro. Doctor, cuando me platica de todo eso, quiere decir que no ha abandonado el sueño de algún día ser gobernador. No, bueno, todo eso yo creo que es el mayor privilegio de todo queretano. ¿Sí? Entonces, pero no se va a convertir en sueños, sino simplemente en lo que el trabajo nos lleve. Y yo creo, como todos los que estamos obligados a conocer, sobre todo si somos senadores, que venimos por el Estado, y conocer toda la problemática del Estado y ver entre el ámbito que nos compete en qué podemos contribuir para el desarrollo de la misma. Si tuviera que hacer un balance, ¿qué le ha dado Gilberto Herrera a Querétaro?
No, yo creo que al revés, Querétaro me ha dado mucho. No, pero como senador de la República, ¿no? ¿Qué le ha llevado? ¿Qué ha organizado? Hemos tratado de ese equilibrio que te digo, que nadie se quede atrás, el contribuir que las partes más marginadas o atrasadas del Estado, darles la oportunidad de levantarlas. En la ley de movilidad me tocó trabajar en su diseño y demás. Ya la movilidad es un derecho humano, y por lo tanto, el pensar en las zonas rurales. La mayoría de los senadores provienen de ciudades y piensan que movilidad significa carro eléctrico, autobús eléctrico, ciclovías y demás. Y eso es lo que ellos empujaron. Yo llegué con la idea de que teníamos que empujar que la movilidad también existía en las zonas rurales y que allá hay gente que tiene que caminar 3 horas para poder salir de su comunidad, y salir significa tal vez ir a la secundaria, y que muchas niñas se nos quedaban sin estudiar la secundaria porque los papás no querían mandarlas de madrugada, de noche, y si les tocaba el turno de la tarde, que regresaran de noche a su comunidad por ser mujeres. Entonces te encuentras muchas comunidades donde las mujeres solo tienen la primaria. Entonces pusimos en la ley que ningún niña de educación básica, háblese hasta la secundaria, debe caminar más de media hora para llegar a su escuela. ¿Qué significa eso? O le ponen la secundaria en su comunidad, o le arreglas una carretera, o les das bicicletas, o les llevas transporte escolar, ya no como un servicio, sino como un derecho, no solo de movilidad, de acceso a la educación. Eso está en la ley ya, la Ley General de Movilidad. Otro tema que pusimos también es que ninguna comunidad esté más allá de 2 kilómetros del primer camino pavimentado. O sea, sí se vale la terracería, pero no más de 2 kilómetros, porque llame 2 kilómetros para sacar a sus enfermos, para ir, para materiales de construcción o para traer cosas, se vuelve incosteable. O sea, un cilindro de gas en una comunidad puede costar 3 veces más de lo que a cualquier gente de San Juan del Río, de Querétaro, le cuesta. Y tienen ingresos mucho más bajos. Entonces, por eso sigue la gente calentando con leña, cocinando con leña. Y ¿no? Enfermándose, pues sí, y teniendo pulmones. De los problemas, porque no tienen acceso al gas, porque el peso del gas, llevarlo de alguien, o sea, llegó el camión hasta tal lugar y después caminar 1 hora, 2 horas con él, no, lo hace un precio imposible, o imposible para cualquier adulto mayor o gente de comunidades. Entonces, eso hemos metido en la ley. Estamos trabajando también con la ley de agua, de que pues, no importa dónde vivas, el Estado debe proveerte del agua. Alcanza el dinero. Debe de alcanzar, o sea, tú lo ves. Por eso el buscar la austeridad aquí. Fíjate bien, los senadores anteriores aquí a Querétaro, aquí a México, háblese del 17 para atrás o del 18, antes del primer 18 para atrás, les pagaban 2 carros, un carro cada 3 años, porque pues cómo va a gastar su carro. Recibían salarios enormes, similares a los del INE y demás sentido, ¿sí? Y muchas prebendas y demás. Todo eso se quitó. Hay muchas justificaciones que se han dado en torno a todo este tipo de cosas. Y la crítica, ¿existen o no existen? No, pero además decían que eso iba a ser inoperante el Senado. Pues, ¿cómo? Y verás, todo eso se quitó y seguimos operando sin problema y seguimos teniendo, según yo, una posición privilegiada con la población, O sea, a pesar de todos esos recortes en salarios, en prebendas, en carros y todo eso, y yo creo que eso se debe seguir en todos los estratos que se pueda de los gobiernos. Yo no entiendo un funcionario, director de segundo nivel que tenga chofer, no es necesario, puede manejar su carro, tiene un buen salario, puede pagar su gasolina. Lo hicimos en la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuando llego como rector, lo primero que quitamos fue eso, el chofer, o sea, ni el rector tenía, yo no tuve chofer, ni ningún secretario y nada, quitamos los vehículos también, o sea, si el salario es bueno, y congelamos además los salarios, no los podíamos disminuir porque no éramos legisladores, pero sí congelados. Y 6 años estuvieron congelados, nadie tuvo aumento sentido, y ese dinero nos sirvió para becas y muchas cosas más. Entonces, creo yo que sí hay recursos para llevarle agua a toda la población de este país. El asunto es simplemente el buscar la austeridad en algunos rubros. La ley de aguas de Querétaro, doctor. Ajá. ¿Qué? Pues creo yo que tiene una orientación errónea. No se puede hacer negocio del agua. No se le puede cortar a nadie el agua. Si es un derecho humano, no se le puede cortar. Mira, tengas un enfermo, un niño recién nacido, y por un problema económico no pagaste y te la cortan. ¿Y qué?
¿Sí me entiendes? Sobre todo si vives lejos, o sea, que no tengas acceso a otra vía de hacerte de agua, no se debe. O sea, es como si no pagas el predial y ahorita te corro de tu casa, tampoco. Se tiene que encontrar los mecanismos precisamente que permitan cobrar pues por otra vía civil de eso, pero a la gente no. Y no se puede ver como un negocio en donde unos pocos se hacen ricos. Por ejemplo, te digo, mira, las asignaciones de agua que se han privatizado para que un privado las maneje, incluso el acueducto de los españoles, nos cuestan, ¿qué dijeron? 50 millones de pesos mensuales el andarles pagando por mandarnos agua cuando tenemos la capacidad nosotros de hacerlo. O sea, cuando tú tienes una asignación de agua a un municipio, háblese corregidora, por ejemplo, ellos pagan $1 por cada metro cúbico con agua. Pero ellos dicen, no soy capaz, y se la asigna a un privado para que él la des. ¿Ya cómo la cobra? Sí. 20, 30 pesos, hasta 50 pesos, el campanario. Entonces imagínate qué negocio en este mundo te da que le metes $1, le das la vuelta y sacas hasta 50 veces más. Solo este país y el agua de este país. Entonces no se vale, ¿sí me entiendes? Cuando pues la infraestructura se encuentra. Pues, o sea, todo fraccionamiento, el fraccionador está obligado a construir agua y drenaje completo y entregarlo al municipio. Entonces el que ganó la privatización ni siquiera le ha invertido nada. Sí. Y le gana un chorro. Entonces imagínate 1 millón de metros cúbicos concesionados para fraccionamientos y la vendo en 30 pesos, son 30 millones de pesos. Y esos son los nuevos ricos de Querétaro. Ya no es el hacer lucro de la tierra, que ese es otro fenómeno, a cómo le compran al ejidatario la tierra, ¿sí? 100 pesos metro cuadrado máximo, y a cómo la venden después al usuario final, 3,000, 4,000, 5,000 pesos. Ahora hasta el negocio nada más es ese negocio de la tierra de un fraccionador, sino además el venderte el agua. Y ahí está el contubernio de los entes municipales de estarlo haciendo, diciendo que son incapaces de hacerlo. Cuando si eso entrara a las arcas y ese dinero se usara para el que no tiene agua, yo lo vería fabuloso y correcto. Entonces me está diciendo que con todo ese plan, usted sí le sigue a esto para ver si llega a ser gobernador y cambia un poco la realidad de Querétaro. Lo que el camino nos lleve. Yo creo que hay muchos espacios. ¿Viene la reelección? El trabajo. ¿Le va a entrar a la reelección? Lo que se defina. No soy muy creyente en la reelección. Yo quiero pensar todavía como Madero, en sufragio efectivo, no reelección. Qué bueno que lo tenemos para presidencial no haya. Y ojalá y después lo podamos bajar. Pero bueno, vamos viendo lo que el trabajo nos lleve y a final de cuentas en donde uno pueda ser útil en ese sentido. Yo tengo un espacio en la universidad y me gusta la academia, me gusta el trabajo, así que tampoco me desvela ese tema y en ese sentido. ¿Qué más me quiere decir que no le pregunté? No, agradecerle, me da gusto que esté aquí Bitácora, un periódico que hace periodismo. Porque ya desgraciadamente en la profesión de ustedes hay quien simplemente reproduce periodismo, pero me da gusto ver que no todo sea Querétaro, que en San Juan se hace periodismo, se hace un buen periodismo, además crítico, y que ese espacio se necesita de información, porque además Bitácora no es San Juan. Me ha tocado verlo en Peñamiller y verlo en varios de los municipios donde es el único medio de información que le llega a la gente y con la cual es un tema poder discutir, porque es lo primero que me dicen, oiga, leí esto. ¿Dónde lo leyó? A ver, aquí está, déjeme. Y ahora sí empecemos la discusión. Y yo creo que es vital el informar a la gente y mantenerla para igualmente. Ese es hacer política. Hacer política es el intercambio de ideas sin embargo, y demás. Los legisladores ya nos condenan a desaparecer con la Ley General de Comunicación. No creo, es ponerle un límite a los gobiernos de que no el exceso al gasto. Y pero segundo, se me hace que el límite está demasiado cerrado. Puede ser, ¿no? Y eso sería la discusión. ¿Sí? Pero además, el que ese dinero se asigna a los que hacen periodismo y no a los que reproducen, tú sabes y conoces el espacio. Hay mucha gente que no hace periodismo y nada más se dedica a las alabanzas, a la defensa ultra de indefendibles en todos los sentidos y no de informar a la gente con la verdad y demás. Simplemente en reproducir boletines de los gobiernos municipales, estatales y demás para mantener a la gente pues desinformada. No, quien hace periodismo recibe el boletín, entrevista, discute y trata de informar a la gente con la verdad en sentido. Entonces, creo yo que sí es necesario. La discusión será cómo llegamos a un acuerdo, pues te digo, para evitar ese crecimiento, o sea, cuántos portales tendremos en Querétaro,
cuantos espacios que han crecido y así nacen y desaparecen, sexenalmente de acuerdo al gusto de las personas, y que el dinero realmente se le paga a quien hace periodismo crítico además y no al modo de las personas. Finalmente la controversia ya está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. ¿Qué van a hacer los diputados los diputados y los senadores si esto la Suprema Corte dice para atrás? Pues no pasa nada, para eso estamos en un país donde qué bueno que hay esos contrapesos, y si se cae para atrás no pasa nada. Yo creo que ya no tocará el sexenio, en ese sexenio tendremos que ver una ley de función social, Fíjate, hay países donde porque no están trastocando la libertad de expresión, doctor. No creo. Hay países donde está prohibido que se le dé dinero a los periodistas de Estados Unidos, Está prohibido. Y hay países como Francia que se está obligado a darles... que nos den trabajo. Bueno, hablo de convenios, pues, que a fin de cuentas acaben dinero, porque por eso me dices tú que no nos estarán matando, porque a fin de cuentas se le mata a la gente sin recursos. Y yo creo que, y en Francia, en cambio, está obligado el Estado a darle a todos los que son periodistas de verdad, repartir el dinero en partes iguales, sin complacencias ni nada. México necesita un cambio de que no nos pase López Portillo, que no te voy a pagar para que me pegues, y entonces castigar al periódico crítico y premiar al de lisonjo y demás. Eso, ¿no? Para nada. Lo que está es limitando lo que un gobierno pueda gastar máximo en publicidad, digamos, o en comunicación social. Punto. ¿Sí? Y eso es lo que está limitando. Puso un 0.1% del presupuesto total. Doctor, habrá que discutir cuál es lo que ¿Esto no va a generar que entre mucho dinero por debajo de la mesa? Pudiera ser, pero ya es a riesgo del gobierno en turno, y ya no con eso. O sea, te digo, no es posible que se gaste, por ejemplo, en escuelas un monto mínimo y en comunicación montos máximos, sin poner ningún ejemplo, y yo creo que debe de ser. O sea, todas esas encuestas que salen están pagadas con presupuestos gubernamentales. Pero también ustedes las hacen, Morena también las hace. Pues hablo de encuestas de esas que ves de esas privadas y demás, para salir bien, como el mejor alcalde del país y demás, hablo de esas. Las otras encuestas es para una organización interna y diferente. No, esas encuestas de esas empresas que se dedican a ello. También cuestan. Cuestan. No, pero bueno, pero entran en lo de los partidos políticos, no sale de los gobiernos. Acuérdate que los partidos están fuera de lo que es el gobierno en sí. Entonces, que el gobierno no gaste en ello, no gaste en su imagen, no gaste en sus lisonjas y demás, sino simplemente en comunicación social, punto. Y ese es el esquema que está propuesto. Ahora, es para discutirlo y demás y platicarlo en sentido. Creo que sí hay que reformarlo, porque el sistema actual creo yo que no es el correcto. Ahora habrá que ver en el cambio para que, sí entiendo el malestar que puede provocar, o el miedo, o el temor que puede provocar, la preocupación que puede provocar el poner un 0.1 que puede ser muy bajo. Pero yo creo que este gobierno, así lo digo a nivel presidencial, lo ha demostrado, se ha echado a toda la prensa en contra por ello, pero creo que es necesario que los recursos lleguen donde debe estar y que ese 0.1 sí llegue a quien hace periodismo. Pues yo le agradezco mucho, doctor. No, un placer. Gracias, y ahí le encargamos la ley. Ándele de aguas, claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias.